A estudiar, empezó a investigar en diferentes escrituras acerca de esta encarnación de la cual él nunca había escuchado, de la cual él no tenía idea, pero parecía muy real. Entonces él empezó a averiguar en diferentes escrituras y efectivamente en diferentes tantras y en algunos puranas encontró ciertas ¿cómo se dice? Pistas de que había una encarnación en Kali Yuga que no era Bhagavan, no era en la forma de la Suprema Personalidad de Dios, era en la forma de un devoto y que venía con una misión específica. En algunos tantras se dice que nace en la orilla este del Bhagirati Ganga, que nace en el vientre de Sachi en Mayapur. Entonces él empezó a descubrir estos secretos de la escritura y pudo entender. Entonces se explica, Bhaktivinoda Thakur explica que él pudo nacer en los pasatiempos del Señor Chaitanya como uno de sus asociados. Actualmente ¿cómo se llama? En esa área donde este pasatiempo pasó, existen 3 templos. Uno es de Narayan Maharaj y está el Samadhi de Narayan Maharaj, un templo bastante grande que se llama Devananda Gaudiya Math. Está un templo en el cual Srila Prabhupada fue a ver bastantes veces a su hermano espiritual, a su querido hermano espiritual Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj. Hay fotos de Prabhupada con él afuera de ese templo. Es un templo bastante grande. Hay bastantes devotos de Sudamérica porque Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj fue una vez, o sea, un discípulo de él fue a Sudamérica y hay bastante devotos ahí, un templo bastante lindo. Entonces esa área está como en Riksha aquí como a 30 minutos y hay muchos otros pasatiempos. Pero debido a que, no sé, los devotos quieren hacer algunas compras, vamos a tratar de mantenernos acá. Ojalá en un futuro cercano puedan ir, porque es bastante interesante. Y algo muy importante de esta isla, que en esa área también donde pasó ese pasatiempo, había un devoto que se llamaba Devananda Pandit. Devananda Pandit era un gran erudito, pero desgraciadamente no hacía sus actividades con el afán de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. No era un devoto. Era una persona que ejecutaba actividades piadosas, un brahmana, una persona en la modalidad de la bondad, y él todos los días recitaba el Srimad Bhagavatam. Él tenía muchos seguidores, discípulos, y una de sus costumbres era recitar el Srimad Bhagavatam. Y él tenía apego por el Srimad Bhagavatam, pero no por la Suprema Personalidad de Dios. Obviamente no hay diferencia entre el Srimad Bhagavatam y la Suprema Personalidad de Dios, pero él no había realizado esa no dualidad. Entonces era muy conocido que él daba clases de Srimad Bhagavatam y un día Srivas Thakur, que pero se recuerdan ayer, después de la casa del señor Chaitanya fuimos a la casa de Srivas, donde el señor Chaitanya hacía kirtan nocturno. Entonces Srivas vino a escuchar las clases de Srimad Bhagavatam. Esto fue antes de que el señor Chaitanya manifestara su pasatiempo. Como le decía, el Prabhu Baladeva hablaba ayer también de cómo Advaita Acharya estaba totalmente como apenado porque no habían devotos, no habían personas que adoraran a la Suprema Personalidad de Dios, todos adoraban a Madre Durga, confundidos por la ilusión. Y él decidió con desesperación invitar a la Suprema Personalidad de Dios, porque había muy pocas personas que realmente entendían el objetivo de la vida. Entonces Srivas era uno de ellos, que sentía también que no tenía asociación, que no habían devotos. Eso también es bastante interesante, que muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación que decimos, estamos lejos de la asociación de los devotos, o a veces pasamos momentos en nuestra vida que no estamos muy asociados con los devotos, y podemos entender que muchos de los asociados mismos del señor Chaitanya pasaron también por esas cosas. Siempre los devotos piensan que el señor Chaitanya era como devoto toda su vida, o que el Sankirtan nunca tuvo problemas, o que los devotos también no tenían que pasar por diferentes obstáculos en sus vidas espirituales, pero muchos sí, bastante. Entonces Srivas, al escuchar que había una persona que estaba recitando Srimad Bhagavatam, él quiso asistir a sus clases. El problema es que Srivas nunca pudo estar satisfecho, se explica en el Chaitanya Bhagavat, porque
Devananda Pandit no tenía devoción por Krishna, entonces eran solamente palabras, no había nada de sabor. Entonces Srivas estaba muy desatisfecho, pero él trataba de escuchar la esencia de Srimad Bhagavatam, más que las explicaciones de Devananda Pandit, la esencia de Srimad Bhagavatam, que está lleno de los nombres de Krishna, de los pasatiempos de Krishna, de los devotos de Krishna. Entonces, por la misericordia del Señor Supremo, Srivas pudo entrar y absorberse en esos pasatiempos. Entonces, él ¿qué ocurrió? Obviamente, él empezó a sentir éxtasis. Bhaktivinoda Thakur explica que en diferentes canciones que muchas de las personas dicen, ustedes son devotos o están tratando de ser devotos, y ¿qué es lo que ustedes obtienen de eso? ¿Cuál es su pago? Entonces Bhaktivinoda Thakur dice que el pago de los devotos por su servicio es el éxtasis, es la felicidad que incrementa por experimentar, por servir al Señor Supremo con la intención de satisfacerlo. Entonces ese es el pago que Srivas Thakur recibió del Señor Supremo, éxtasis. Y a veces este éxtasis se vuelve tan intenso que los devotos no lo pueden ocultar. Entonces él comenzó a tiritar, comenzó a temblar en recuerdo del Señor Krishna y cayó en el suelo. Y toda la gente se totalmente asombró, nunca habían visto algo así. Entonces las personas empezaron a desagradarse. Como ninguno de ellos eran devotos, aunque escuchaban el Srimad Bhagavatam, se sintieron totalmente disgustados por la actitud de Srivas Thakur. Incluso Devananda dijo, sáquenlo de mi clase, está perturbando mi clase. ¿Qué está haciendo esta persona acá? Sáquenlo, está interrumpiendo la clase. Entonces sus discípulos, sus seguidores lo sacaron. Pero Srivas estaba tan absorto en éxtasis que no se dio cuenta. ¿Qué pasó? Que Srivas Thakur continuó con sus actividades devocionales, pero Devananda, su vida empezó a volverse una desgracia. Entonces él nunca pudo sentir verdadera felicidad, nunca estaba satisfecho, siempre estaba amargado, y por más que ejecutaba actividades dármicas, nunca sintió satisfacción. Pero él tenía la gran fortuna de que era muy amigo de uno de los asociados del Señor Chaitanya. La mayoría de los asociados del Señor Chaitanya eran 20 años mayores que el Señor Chaitanya. Una vez que el Señor Chaitanya manifestó sus pasatiempos, la mayoría, Srivas, Mukunda, Yagananda, Brakeshwar, todos ellos tenían 20 años, más que el Señor Chaitanya, Advaita. Entonces, Devananda, pese a que este pasatiempo pasó antes que el Señor Chaitanya manifestara su pasatiempo de devoto, el Señor Chaitanya ya estaba, pero no había manifestado sus pasatiempos. Entonces, con la relación con el pasar del tiempo, el Señor Chaitanya manifestó su pasatiempo. Entonces, este gran amigo de Devananda Pandit, Brakeshwara Pandit, el cual es descrito como un gran bailarín, el Señor Chaitanya siempre que veía a Brakeshwara Pandit le pedía que bailara. Y se explica que Brakeshwara podía bailar 72 horas sin parar. Y eso ocurrió, por ejemplo, en el Ratha Yatra. El Señor Chaitanya organizó diferentes grupos de kirtan con diferentes devotos, siempre hacía, como no había micrófono, hacía que los devotos que lideraban el kirtan fueran parejas. Entonces entre dos devotos cantaban para que los demás pudieran escuchar. Y después ellos escuchaban y los demás repetían. Pero siempre habían devotos que estaban encargados de liderar el baile en el kirtan, animar a los devotos, que con su baile los demás pudieran también inspirarse a bailar para el placer de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Jagannath en el carro. Entonces Brakeshwara Pandit era siempre uno de los líderes de estos kirtan. Entonces Brakeshwara Pandit era muy amigo de Devananda Pandit. Entonces Brakeshwara Pandit pudo ver que su querido amigo Devananda Pandit estaba por el camino incorrecto, en el camino que jamás le va a producir verdadera felicidad, aunque leyera Srimad Bhagavatam, aunque se mostraba como un gran erudito. Entonces él empezó a explicar que la solución de su vida era rendirse a los pies del otro Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces en diferentes escrituras se explica que al mediodía, un poquito a pasar el mediodía, después de tomar prasada el Señor Chaitanya siempre venía para esta isla. A eso como cuando Krishna en su pasado. Jaya